Buenos días, les quiero mostrar una pequeña presentación sobre HTML. Antes de empezar, una pequeña frase para su análisis. Luego tenemos el índice del contenido que vamos a estar revisando. Y tenemos los conceptos. HTML es un lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. El uso de elementos HTML le indica a un navegador cómo mostrar un contenido. Un ejemplo es Wikipedia, es una página web con información de muchas fuentes y que está disponible para su consulta. Acá les dejo una nota de lo que es un navegador. Es un programa que nos ayuda a visualizar contenido web. El contenido puede ser texto, videos o imágenes. Y un ejemplo, dos ejemplos que podemos ver acá de navegadores es Google Chrome o Firefox. Luego tenemos los elementos. Acá les muestro una estructura básica de lo que es HTML. Y el primer elemento, que es el doctype HTML, es una declaración que define el tipo de documento que estamos trabajando, que para este caso es HTML. Acá debemos poner mucha atención porque la etiqueta HTML es de apertura y de cierre. Básicamente marca el inicio y el fin del documento y define el tipo de documento sobre el que se está trabajando, ¿verdad? Que para este caso pues es HTML. Luego tenemos la etiqueta o elemento body. También es una etiqueta de apertura y de cierre, y esta define el cuerpo del documento. Después tenemos un H1, también es de apertura y de cierre, define el encabezado de tipo 1. Pueden haber más encabezados de tipo 1 en un mismo documento, incluso hay encabezados de tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Y luego tenemos el elemento o la etiqueta P, que básicamente define un párrafo dentro de la estructura. Ahora, esta nota hay que poner mucha atención. Dice que todos los documentos HTML se deben guardar con la extensión .html. Recordemos que en el video anterior vimos los editores que podemos utilizar y tenemos que poner atención que los tenemos que guardar como un documento .html. Los atributos para este caso tenemos la misma estructura que vimos anteriormente y los atributos pues proporcionan información adicional sobre los elementos. Por ejemplo, el atributo style agrega estilos a un elemento como el color, la fuente, el tamaño. En este ejemplo podemos ver que le dimos un fondo al body, le dimos un color al encabezado, le dimos una alineación al párrafo, le dimos un tamaño de fuente diferente al segundo párrafo. De igual forma hay más atributos que se pueden aplicar o se pueden aplicar de forma combinada a una misma etiqueta. Lo podemos ver en las imágenes. Básicamente las imágenes son elementos ilustrativos en las páginas. Pueden mostrar información sobre algún tema específico. Pueden ser simplemente decorativas para la página web. Este elemento o etiqueta es el que define a las imágenes. Deben notar que acá la etiqueta o elemento pues no tiene otra de cierre, es simplemente de esta forma como se define. Y hay 4 características que debemos ver. La primera pues es esta de que no tiene una etiqueta de cierre, simplemente es una etiqueta de apertura. La segunda, que es el atributo src, que especifica la ruta de la imagen. Ahí hay 2 observaciones que luego estaremos revisando. El atributo alt muestra un texto alternativo si la imagen tiene algún problema. Por ejemplo, si la imagen se dañó
o la ruta que se especificó ya no existe, el atributo alt, en el atributo alt podemos indicar a qué se refería esa imagen. Por ejemplo, si estoy colocando una página de flores, por ejemplo, y estaba haciendo referencia a una imagen de un girasol, pero esta se dañó. Entonces en el atributo alt yo le puedo colocar girasol y ya el usuario va a entender que antes ahí había una imagen girasol, pero pasó algo, ¿verdad? Hay que revisarlo y hay que arreglarlo. ¿Ok? Y la última característica pues son con los atributos white y height. Básicamente estos nos ayudan a indicar el tamaño que nosotros queremos sobre la imagen. Esto también va a depender mucho del contexto de la página, pero con estos atributos nosotros podemos jugar esos tamaños, ¿verdad? Aquí estas observaciones. El atributo src, pues podemos hacer llamadas a subcarpetas. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto en una carpeta que se llame proyecto 1, ahí tengo mi archivo HTML, ahí tengo mis imágenes, entonces no hay ningún problema porque las puedo mandar a llamar de esta misma forma como en el ejemplo. Pero si es un proyecto demasiado grande, y es lo que se recomienda, se crean más carpetas donde por ejemplo esté el código, esté una carpeta que se llame imágenes, otra que se llame fondos, por ejemplo, y necesito llamar a una imagen que se llame HTML, como en este ejemplo. Entonces debo especificarlo de esta forma para poder indicar que voy a necesitar ir a la carpeta que se llama imágenes a traer el elemento HTML. Obviamente esto va a cambiar de acuerdo a la forma de trabajo que cada quien lleva. Mi carpeta se puede llamar imágenes, solo se puede llamar img. Mi archivo también puede tener otro nombre, ¿verdad? Puede ser flores.gif, .png, todo ese tipo de cosas. Y para eso es la segunda observación. Debemos especificar tanto el nombre de la imagen como la extensión. Si mi imagen es logo.png, por ejemplo, debo escribirlo o mandarlo a llamar de esa misma forma para que mi página web se muestre, ¿verdad? Como les comentaba, puede estar en una subcarpeta o puede estar en la misma carpeta con el archivo HTML y ahí ya lo puedo mandar a llamar con este atributo. Luego tenemos los links. Básicamente son enlaces HTML o hipervínculos que permiten navegar entre diferentes páginas. Para estos dos ejemplos tenemos en primer lugar el elemento o etiqueta A. Esta sí es de apertura y de cierre. Y acá lo tenemos encerrado en una etiqueta P, que como ya vimos es de párrafos. Entonces estamos diciendo que vamos a hacer referencia con este atributo llamado href a esta ruta. Esta ruta, si la podemos verificar, es de Google. Obviamente solo nos va a poder llevar a esa página si tenemos internet. De igual forma yo puedo hacer referencia acá a otra página, como por ejemplo Wikipedia, que les había comentado. Puedo hacer referencia a YouTube también. O puedo hacer referencia a cualquier otra página que yo desee que esté en internet. De esta forma, ¿verdad? Luego podemos ver que puedo hacer referencia también a otras páginas de forma local. De forma local significa como lo vimos con las imágenes. Por ejemplo, yo tengo mi página que se llama Parque de Diversiones, que está en una sola carpeta. Y ahí tengo otra página que creé que se llama Juego, en donde voy a especificar un juego, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, puedo llamar desde mi página principal que se llame Parque de Diversiones a mi página que se llame Juego de esta forma, sin la subcarpeta, ¿verdad? Pero si yo tengo subcarpetas, que es lo ideal y que esté ordenado de esa forma, y mi página llamada Juegos se encuentra en la carpeta Juegos, para
para que la página y el navegador sepa que tiene que ir a la carpeta juegos y ahí va a encontrar la página juego.html. Este es un ejemplo y generalmente de esta forma se trabaja, aunque en algunos casos también podemos hacer referencia a páginas que se encuentren en internet, como en este caso, o páginas que se encuentren de forma local, como en este caso. Muy bien, gracias por su atención. Básicamente este es todo el contenido. Luego vamos a ver una parte ya práctica con los editores que les compartí y espero que esto les sea de ayuda para su proyecto. Un saludo.